Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Teresa Arboleda González, periodista y expresentadora en la cadena Ecuavisa, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás. Es un gusto estar contigo y compartir este espacio contigo y con quienes te siguen, con tu público. Qué gusto, de verdad, Teresa, que me acompañes aquí en este programa Ciudadano que entrevista a todos por igual. Bien, en sus inicios, en el año 79, ¿no? En la edición del programa Rinconcito, ¿cómo se dio esa oportunidad junto a la coneja Dorremí, la abeja Lele y el duende Gregorio? ¿Se acuerda de esos personajes? Por supuesto, me da un gusto escucharte a ti nombrarlos, porque pocas personas los recuerdan. Primero los jóvenes no los vieron, por supuesto, y las personas que eran en ese tiempo pequeñas, no muchas los recuerdan. Era un lindo programa, realmente tenía un libreto muy bien elaborado. Lo elaboraba Verónica Icaza, que era una maestra parvularia. Entonces tenía muchísimos mensajes muy lindos, y estos personajes tenían tanta creatividad y fueron tan bien caracterizados por Marta Icaza, Maichi Tinajero, se me escapa el nombre de la otra chica que era la abeja Maya, y eran muy lindos, realmente, ¿cómo me voy a olvidar? Era una etapa lindísima, y el programa me parecía a mí lleno de creatividad. En esa época no contábamos con tantos medios como ahora y tanta tecnología, pero había pues unas ganas de hacer las cosas bien, que se usaba cualquier método con tal de proyectarle al público pues una serie de mensajes muy lindos, ¿no? Yo recuerdo el personaje justamente del duende Gregorio, como usted mencionaba, era caracterizado justamente por parvularias, ¿no? El duende Gregorio ¿Sí? Era caracterizado también por una mujer. Marinés Tinajero. Ella lo caracterizaba. Sí. Es que mira, el programa tenía una finalidad. El programa tenía la finalidad de llegar a niños pequeños y de enseñar cosas, de dar mensajes positivos. Y para eso se usaba pues estos personajes que estaban hechos y creados con una serie de características propias de la circunstancia y de la época. Ellas habían cogido elementos de lo que les rodeaba en esa época, digamos, del signo cultural de la época. Y lograron hacer unos personajes muy simpáticos realmente. Y que hacen... De Gregorio era hermoso y todo. Yo recuerdo la coneja Dorremí, porque yo sí vi unos videos que luego conseguí, ya cuando el programa había desaparecido. Marta ¿no? Icaza, la coneja Dorremí. Un programa, creo que hace mucha falta ese tipo de programas en la actualidad. Bueno, mira, la coneja Dorremí, ella misma como persona tenía una característica, era muy musical. Tocaba guitarra, cantaba. Entonces la coneja Dorremí tenía esa característica del artista que la personificaba. Y era muy lindo. Tú sabes que la música es mágica. Y para enseñar y para aprender y para desarrollar lenguaje, para desarrollar una serie de conocimientos y de habilidades en los niños es fantástica. Entonces todas esas cosas se mezclaban en el programa. Qué lindo recordar esas cosas contigo, Teresa. Pero bueno, ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo conoció a don Alfonso? ¿Cómo fue ese encuentro cuando usted lo vio por primera vez en Ecuavisa? Bueno, ya luego el trabajo que tuvo por algunos años con él. Bueno, imagínate tú, Alfonso es un ícono de este país. Yo vengo diciendo que es una especie así como de símbolo de pop art, no solamente es un ícono de la televisión y del tiempo. Entonces, yo conocí a Alfonso de toda la vida, porque desde que tenía conciencia, mis padres veían el noticiero y ahí estaba Alfonso Espinosa de los Monteros. Lo conocí también antes de que yo empezara a trabajar, porque mi hermana trabajó en Ecuavisa y era asistente de Alfonso. Entonces yo lo había conocido, ya sabía quién era, y Alfonso es una persona muy amigable y muy fácil de llegar y muy fácil de entablar una conexión con él. Entonces yo ya tenía una conexión con él, y cuando ya me toca trabajar con él, pues imagínate tú, para mí una bendición, yo una novata, niña, inexperta totalmente al lado de un profesional de ese nivel. Entonces fue una gran cosa para mí. Y justamente eso me lleva a la siguiente pregunta de hablar de personas como usted, como don Alfonso, con mucha trayectoria. Ahora vemos que en los medios de comunicación tenemos comunicadores que hacen de su opinión la noticia. ¿Qué usted opina de eso, de lo que se está dando en la actualidad? Bueno, eso es el signo de los tiempos. La comunicación se abrió muchísimo por la tecnología. Cualquier persona puede comunicar. Y es responsabilidad de cada persona el mensaje que quiere dar y la historia que quiere dar.
Y también es responsabilidad de cada persona que lo recibe. Las personas tenemos que aprender a discernir y a tener un criterio para poder escoger las cosas que nos llegan y con cuáles nos quedamos y cuáles seguimos. Creo que en eso hay que trabajar mucho. Y se ha avanzado, porque por ejemplo, cuando se abre el WhatsApp y comienzan a viralizar videos, era muy difícil, no es que era difícil, pero mucha gente, como yo incluso, no distinguíamos qué video era falso, qué noticia. Era más fácil confundir lo que era verdadero de lo que no era verdadero. La serie de videos que no eran hechos aquí y que los ponían en una circunstancia especial y se confundían. Hoy la gente ha aprendido, muchas personas han aprendido a distinguir lo que es una fake news de lo que no es una fake news. Entonces, en eso, mira, se ha avanzado. O sea, la misma circunstancia y los mismos elementos culturales de la comunicación y de la tecnología te llevan a aprender a manejar esas cosas. En eso hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Y estos espacios como los tuyos, donde se hablan de estas cosas, son muy buenos porque ahí es donde uno comienza a analizar y escucha el criterio de uno, el criterio de otro y comienza a hacer su propio criterio. Sí, justamente eso es lo importante de abrirnos y conversar con todos, ¿no? Uno de los reportajes que realmente creo que marcó su trayectoria es lo que quiero preguntarle ahora, porque siempre he tenido curiosidad. ¿Qué sintió cuando estaban en el momento del secuestro de León Férez Cordero en Taura, ¿no? Y si esto lo pasamos a la actualidad, ¿cómo cree que se hubiese manejado un secuestro de un presidente con todos los medios y la tecnología que ahora existe y que en ese entonces no estaba? ¿Usted estaba ahí frente, como decir, en el momento oportuno, en la noticia? ¿Qué sintió? Porque a veces los vemos tras la cámara, los vemos tras un televisor en ese entonces, pero ¿qué sentía Teresa Arboleda en esa situación? Bueno, tenía la adrenalina del trabajo, quería cumplir con mi trabajo. Yo me daba cuenta que era la única persona que estaba ahí, que era la única que lo podía transmitir. Y estaba con todas las ganas de hacer todo lo que podía, de colaborar. Me daba cuenta que era una situación, pese a mi juventud, porque de todas maneras yo no tenía ni 26 años. Y uno es muy joven, no tiene la suficiente, por lo menos yo, no tenía la suficiente madurez ni intelectual ni emocional para manejar un momento tan complejo. Pero sí tenía esta responsabilidad del trabajo y del deber y la vocación de servir y de comunicar. Entonces creo que eso fue lo que primó y yo tenía esa responsabilidad, la tenía bien clara. Y eso fue lo que me hizo cubrir eso, ¿no? Aún con el temor de algunas situaciones que eran un poco, digamos, peligrosas. Yo le preguntaba también, por ejemplo, si esto lo pasamos a la actualidad en las redes sociales, de pronto estos temas de los medios que se daban. Yo recuerdo cuando estaba Rafael Correa en la presidencia, por ejemplo, si emitían algún tipo de noticia, usted de pronto no le tocó pasar que estaba dando una noticia y ¡pum! Fue interrumpido por una cadena nacional. ¿Qué opinaba usted de eso? Totalmente, los últimos 2, 3 años del gobierno el presidente Correa, o tal vez los últimos 4, puedo fallar en mi memoria, fueron así. No había noticiero que no nos lo interrumpan con una cadena, que pongan en la cara de uno mentiroso, mentira, cosas así. Yo ya después lo hacía lo tomaba como algo hasta gracioso. Pero mira, todo se termina, no hay poder que dure tanto tiempo. Y cuando el poder se ejerce de esa manera tan demente y tan sin ningún límite, se termina y se termina de una manera incluso violenta, ¿no? Yo siempre le recuerdo a la gente que, bueno, el expresidente Correa aún tiene pues muchos seguidores, un hombre carismático, un político importante, aún cuando está fuera y a través de los tweets conmociona a veces la opinión pública. Igual cuando él terminó su mandato, lo sacaron a huevazo limpio porque recorrió el país y tenía que ponerse cartones, en algún lugar se quedó, la gente estaba furiosa por la cantidad de corrupción que se descubrió. Entonces mira, aun cuando ejerces el poder de esa manera, porque él tenía pues un aparato de propaganda manejado por profesionales de la propaganda, y inventó un relato para el país y él era el que lo relataba, él era el anchor principal. Aún así, no se pudo sostener y terminó. Entonces, son lecciones que hay que aprender. Sí, y que realmente creo que han sido parte de la historia del Ecuador y que usted... Es parte de la historia, porque fue un tiempo
fue un tiempo largo, ha sido un personaje político importantísimo en la historia. Si lo comparas con los hechos y con los hitos de los presidentes ecuatorianos, pues el presidente Correa está al lado de los presidentes más notables, ¿no? Por malo o por el mal o por el bien, pero más notable sin duda. Marcó parte de la historia del Ecuador. Bueno, y uno de los hechos que también revisé es que usted cubrió la llegada del Papa Francisco, ¿no? Yo le he visto muy cercana a los temas de la familia, de los valores, pero ¿qué cree al concepto de Teresa Arboleda? ¿Qué cree que ha pasado? ¿Cree que pronto lo que hemos hablado de la tecnología ha influenciado? ¿Cree que la familia ya no es dispersa? ¿Qué está pasando actualmente con la familia? Es difícil dar un diagnóstico. Lo que yo sí te puedo decir es que los tiempos van cambiando, todo se va construyendo y los signos culturales van cambiando, las formas, lo que se acepta, lo que no se acepta. En esencia, el ser humano sigue siendo el mismo. Necesitamos más o menos lo mismo todos, desde tiempos milenarios y desde tiempos remotos. Todos necesitamos ser amados, necesitamos ser aceptados, necesitamos cubrir unas necesidades básicas. Eso lo necesitamos salir a conseguir nuestro pan, todos, de una u otra forma. Unos tienen muchas más posibilidades, otros menos, otros nacen en circunstancias muy duras, muy difíciles, de eso no nos hemos podido librar. Pero ese ha sido el mundo siempre. Y medirlo estadísticamente hoy se puede, porque hoy hay una serie de datos y de estadísticas fantásticas que la gente las analiza muy bien. Igual todos los estudios que tú revisas ahora, si tú revisas cualquier estudio de alguna problemática social, todas se refieren a familia y a principios humanos. Todos. Que se necesita formación, no solo educación, sino formación. Y formación en principios. ¿Y dónde se forman los seres humanos? En la familia. ¿De qué hablamos? De paternidad y de maternidad responsable. Para solucionar los graves problemas del mundo entero. Entonces, esos son temas, y son temas que en el caso mío, por ser una persona religiosa, católica, pues tienen muchísimo que ver y muchísimos análisis con los principios religiosos, porque finalmente los principios que yo profeso son unos principios de amor, y el amor es una constante en todos los seres humanos. Muy importante, sin embargo, ¿Qué está pasando? Yo te puedo decir que es la construcción del mundo que tenemos, pero yo soy una persona optimista. Yo digo que soy optimista, genéticamente optimista, porque creo que, por ejemplo, aun cuando tengas una aproximación distinta a la solución de ciertos problemas graves de la sociedad, creo que te mueve las ganas de solucionarlo. Entonces, y es bueno, creo que es muy bueno discutir esos temas, que antes no se los tocaba. Y yo por eso rescato, por ejemplo, a veces te dicen, ay, ¿por qué opinas si tú no conoces, si tú no eres experta? ¿Cómo que no? No tienes que ser experta. Este tipo de problemas afectan a las familias, afectan a los seres humanos. Y tú opinas como eso, como una persona de familia, como un ser humano, como cosas que se deben discutir en la sociedad. Porque a quienes nos atañen, a quienes nos afectan y a quienes nos importan, es a nosotros, a los seres humanos. No nos va a venir, no siempre vamos a contratar a una psicóloga, a un abogado, yo qué sé, a un jurista para que nos venga a solucionar el problema todos los días. No, somos nosotros mismos los que tenemos que tener un criterio, una formación de hacia dónde queremos ir, de qué es lo que queremos lograr y qué tenemos que hacer para lograrlo. Y para eso hay que discutir todos estos temas que están en la sociedad y en la cultura popular. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, había la materia cívica, por ejemplo. No sé si usted se acuerda, esa materia ya desapareció. Sí, yo también la recibí. Más allá de la familia, el problema es que desde la escuela ciertos valores, como en esta materia, ya no hay ese respeto a la bandera, al escudo, a nuestra identidad. ¿Cree que eso debería volver a la educación de los ecuatorianos? Mira tú que ahora se habla con mucha más profundidad, incluso desde épocas, desde que eres una persona muy joven, se habla con mucha más profundidad de los problemas emocionales y de la salud mental. Entonces, eso son cosas, probablemente ya el escudo no nos representa algo a los jóvenes, no les representa, no es un gran símbolo para los jóvenes, pero sin embargo sí la libertad, o sí la libertad de elegir, o sí el principio del amor. Por ejemplo, hoy se discute mucho que las formas de cortar los círculos de violencia en la sociedad es formando a los jóvenes, mostrando
un amor incondicional. Estás hablando de formación emocional en las escuelas, que es una forma de superar todos estos problemas y todos estos traumas de individuos con graves problemas, ¿no? Que al final no son positivos para la sociedad. Y tú lo que quieres formar es una sociedad más pacífica, de mayor entendimiento entre sus individuos y para lograr una sociedad más positiva. Entonces, para eso requiere formación, educación y formación. Pero sin embargo, justamente vemos que ahora, en esta nueva generación que se manejan y tienen las redes sociales para enterarse al momento de las cosas, hemos visto que hay otro tipo de mensajes y de pronto, no quisiera decir influencers o utilizar esa palabra, porque hay influencers que son buenos, pero también hay unos que de pronto pueden enviar ciertos mensajes. Hace pocos días vimos lo que ocurrió, por ejemplo, en la Basílica, acá en la ciudad de Quito, ¿no? ¿Usted qué opina de esa protesta? ¿Cree que fue de pronto un error de la Iglesia Católica no haber permitido que se tomen una foto estas personas y que esto conlleve a esos actos que realmente podrían, a mi criterio, confabularse dentro de una violencia hacia los Yo no creo que sea un error, yo no creo que sea un error, porque si vienen a mi casa a hacer algo que a mí no me parece y con lo que yo no estoy de acuerdo, yo tengo el derecho de decir, por favor, aquí no, señores. Lo que me parece mal es que a veces hay un eco de personas importantes en la sociedad, incluso de personas con mucho nivel intelectual, que se hacen eco de estas cosas sin ningún análisis, solamente porque ahora es prohibido disentir. Tú no puedes disentir ante lo que la mayor parte de la gente piensa y dice. ¿Por qué no? Porque te hacen funda en las redes o a través de cualquier medio. ¿Pero por qué? No entiendo. Yo tengo derecho, aunque a todos les parezca que esa es una forma de solucionar problemas, de decir, a mí no me parece, señores, mi sentido común me dice que esa no es la forma de solucionar estos problemas y que si las personas tienen estas preferencias, tienen estas formas de vida, está muy bien, pero son de ellos. No hay por qué imponérselas a otros. A mí no me parecen y no me gustan. Claro, una cosa es la inclusión, otra muy diferente es la imposición. Exacto. Y la promoción. Una cosa es el respeto, por favor, absolutamente a todas las personas, aún con las que no coincidimos. Pero de ahí a la promoción y a querer que te aplaudan y a querer que te digan, sí, está muy bien, esto es bueno, esto es natural. No, a mí no me parece. No me parece. Entonces ahí te dicen que eres ignorante, que desconoces la cantidad de estudios feministas. Yo diría, bueno, desconocen la milenaria tradición de los estudios de la Iglesia, podría decir yo, que son hay cosas tan hermosas y tan profundas sobre el ser humano y sobre las formas culturales, que vale la pena estudiarlas. Entonces no hay por qué desecharlas tampoco. Y justamente cuando menciona el tema del feminismo, cabe recordar que existen 18 tipos de feminismo, entre esos el feminismo pro vida, ¿no? Y esa es una de las grandes contradicciones que yo he tenido acá cuando entrevistaba a personas que son activistas a estas ideologías, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, también uno de los temas puntuales que se está discutiendo acá es el tema de la despenalización del aborto por violación en Ecuador, ¿no? Esos son los temas cruciales que sé que se está dando y que en la Asamblea justamente tengo entendido que esta semana van a iniciar el debate ya de este Tienen hasta el 28 de diciembre para aprobar o negar ese proyecto de ley que presentó la Defensoría del Pueblo. Y ahí va mi pregunta. ¿Usted cree que los asambleístas están listos para dar su voto sobre este proyecto? Bueno, ya hemos visto que los asambleístas no están listos para casi nada, ¿no? Ya hemos visto eso. Se dio es ahí donde sí se debe discutir técnicamente. Es ahí donde no solo se debe dar una opinión, sino que se debe dar paso a estudios mucho más complejos y de diferentes perspectivas y aristas. Y creo que, por ejemplo, se pudo confirmar que las discusiones son desiguales, que este tema justamente tan complejo, tan importante, que se debe tratar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicológico, se dio de una manera desigual. Las personas pro aborto se recibieron testimonios, yo no recuerdo la cifra, pero algo así como 30 testimonios pro aborto y 8 pro vida. Entonces hay una desigualdad y lo que ves es una promoción política. Se conoce bien que atrás de esto pues hay una serie de intereses
de intereses incluso económicos y de intereses de organizaciones internacionales que les interesa y les gustan este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que la Asamblea ya actuó en el 2017, me parece que fue, yo tengo muy mala memoria, ya lo negó el aborto. Yo creo que los asambleístas, creo que este país es pro vida. Yo hablo con la mayor cantidad de personas y todas me dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. La gente se sensibilizó mucho cuando te dicen estas niñas que son violadas y son obligadas a ser madres. No, primero, esta es una situación muy, muy, muy compleja y muy dramática, sobre la cual yo me alegro que hoy se esté hablando, porque estamos hablando de casos de incesto, de casos donde estas niñas son violadas en su propia familia, en sus entornos más cercanos, en las escuelas, y que son víctimas de violencia intrafamiliar, y que estos casos son mucho más comunes de lo que creemos, incluso las estadísticas se quedan cortas. Entonces estamos hablando de otro problema, para el cual el aborto no es solución. A estas niñas víctimas de esta violencia horrorosa les están proponiendo una solución aún más violenta y que no soluciona su problema. Es grave, es muy grave. Además de eso, que estás hablando de que las personas piden decidir sobre su propio cuerpo, pero a la vez piden matar al ser más indefenso de la creación para decidir sobre su propio cuerpo. Y eso es científicamente comprobado. Hay vida desde el momento de la fecundación. Eso no lo tengo que decir yo, eso está ahí. En los libros de embriología, ahí lo dice claramente. Es ciencia. Entonces, hay otros problemas que tienen que ser atendidos. La violencia intrafamiliar, el incesto, la violencia contra las jóvenes. Hay que hablar de esos temas. Y es importantísimo lo que usted menciona, porque a veces hay esa confusión, piensan que los pro vida estamos en contra de las mujeres o de las víctimas, y no es así. No es así. No. Yo he visto mucho que se vende ese discurso en que nosotros, bueno, las personas que están a favor o en contra, perdón, del aborto, ellos mencionan y dicen, bueno, es que es el derecho, quieres obligar a una mujer a que sea madre. No, ya es madre, ya es madre. O sea, lamentablemente por el hecho que sea, pero ya es madre. Obligarla a que se aborte o que tenga eso que mal llamado derecho a irse por ese camino, también es algo terrible. Yo le pregunto, Teresa, ¿qué posibilidad habría de que, le parecer un poco descabellado lo que le voy a decir, pero lo he pensado, que tanto pro vidas y pro aborto nos unamos y luchamos contra el violador, pues, porque sin violador no hay aborto? Unámonos contra la violencia, defender a la mujer, pues. Yo creo que de alguna forma eso, yo como soy optimista, te digo, creo que de alguna forma eso es lo que se está dando, porque hoy ha salido a la luz y se habla en muchos ámbitos sobre este grave problema de violencia intrafamiliar, de abuso contra menores, de abuso contra mujeres, de paternidad irresponsable y de maternidad irresponsable. Entonces son temas que están discutiéndose. Yo creo que el tema del aborto por violación lo que saca es este tipo de problemas graves, que esa propuesta de aborto por violación no lo soluciona. Eso es lo que hay que estar claro. Lo puede hacer aún más grave, porque tal como está hecho ese proyecto de ley, según muchísimos juristas, lo que propicia es una serie de situaciones muy, muy, muy violentas para la propia mujer, porque una mujer que mata a su propio bebé, de cualquiera sea la circunstancia en que lo haya concebido, tiene traumas muy, muy graves. Creo que la puede perseguir toda su vida. Y eso es le estás proponiendo una solución que no es solución. Entonces es difícil. Esos son temas y son cosas muy íntimas y cosas que tienen que ser abordadas desde diferentes ámbitos. Una mujer que llega a tener un embarazo no deseado necesita mucha asistencia. Asistencia psicológica. No necesita solo alguien que le diga, ven, es fácil, aborta, no pasa nada. No es verdad. No es verdad. Necesita una asistencia desde diferentes perspectivas. Y este proyecto que se va a discutir en la Asamblea, yo escuchaba, ¿no?, en el que la víctima de la violación
podía incluso ser menor de edad y no necesitaba la autorización de los padres ni una denuncia formal para ir a un aborto. Pero el problema aquí, le pregunto, si esto no sería de pronto solucionar, sino encubrir a quien la viola, porque si el violador está dentro de su círculo, ¿no? Lo que va a hacer es llevarla, la va a hacer abortar y luego la llega a la casa y otra vez comete ese terrible delito y convierte en algo terrible, ¿no? Es exactamente lo que se ha denunciado que puede pasar, porque la mayor parte de adolescentes embarazadas, en este caso yo no sé exactamente cómo, ya te digo que las estadísticas a mí me parecen difíciles de interpretar, porque en esas estadísticas de niñas violadas entra una serie de circunstancias, pero en todo caso el embarazo adolescente pues es uno solo por diferentes causas. Y muchos de estos embarazos son producto de la violación continua y durante mucho tiempo de algún personaje cercano. Ese es el personaje que la va a llevar a abortar a la niña y la seguirá violando. Entonces es gravísimo lo que les están proponiendo como solución. Yo no entiendo cómo las mujeres dicen aborto seguro. El aborto es inseguro, así sea químico. Y hay personas que te dicen, no, no pasa nada, y hay propaganda sobre el aborto. Te deja graves problemas psicológicos y te puede matar, porque te introducen una serie de cosas o te dan alguna cosa química, hormonas, para que tú puedas abortar. No, no es sencillo. No es sencillo, y eso lo explican los médicos. Y sería bueno que en estas propagandas que hacen hablen sobre cómo es el aborto, no con la inyección salina, por dar un ejemplo, que reemplaza el líquido amniótico por solución salina concentrada que quema al feto vivo. No quiero leerles los otros dos tipos porque realmente... No, porque es sanguinario, sí, es sanguinario realmente. Sí, y eso en tu propio cuerpo. No. Que realmente es algo es terrible, realmente cuando uno se imagina eso es terrible, y están proponiendo, el proyecto dice, libre, sin límite de tiempo, o sea, le puedes hacer eso a un bebé completo. No, es terrible, lo que están proponiendo. Además eso a mí me preocupa otra cosa. Yo no soy socióloga, pero ¿qué mensaje le das tú a la sociedad cuando tú le dices a un problema tan grave, tan dramático, tan terrible, le propongo esta solución violenta, matar a un indefenso, sanguinario? Tú lo estabas relatando y casi no lo podemos escuchar, de cómo matan al bebé adentro del vientre. Y te están proponiendo, diciendo que esa es la solución. ¿Qué le estás diciendo a la sociedad completa que vive problemas de violencia graves? ¿Qué le estás diciendo? Que con mayor violencia puede solucionar algún problema. Es grave, el mensaje es grave. Muy grave, demasiado grave. Por eso está bien que las personas que no piensan así lo puedan decir y decimos, no estamos de acuerdo, tenemos esta visión de las cosas. Gracias a Dios, Ecuador es un país libre. Los ciudadanos tenemos la libertad de poder expresar y decir lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. Antes de finalizar el programa y que usted nos envíe un mensaje a las familias, a los jóvenes, que queremos un mejor Ecuador, ¿no? Quiero hacer un segmento con usted que siempre lo hago en programas especiales, y es darle un nombre, ¿no? Para que usted me lo defina en una palabra, ¿no? Iniciamos. Alfonso Espinosa de los Monteros. Maestro. Yanedi Nostroza. Compañera, colega. Carlos Vera. Amigo. Tania Tinoco. Amiga del alma. Y Juan Carlos Aesprúa. Amigo. Antes de despedir el programa, su mensaje, Teresa, le escuchamos. Mi mensaje es que la familia es origen y es fin. Y es el mejor trabajo. Y es el objetivo en el que uno sí puede poner su amor incondicional, su sacrificio. Las cosas más valiosas de esta vida requieren sacrificio. Y en ese sacrificio está la belleza. No hay que sentirse triste por eso. Hay que sacrificarse con alegría por esa familia. Y en el marco del respeto, en el marco de las cosas que te hacen bien, uno sí tiene un sexto sentido, aun cuando a veces uno está muy herido y tiene muchos problemas, uno en el fondo del corazón sabe las cosas que son buenas. No hay que perder ese sentido común, no hay que perderlo, aun cuando te hablen personas tan inteligentes desde diferentes aristas y te dicen una serie de cosas y te confunden. La vida es valiosa en cualquiera de sus etapas. Así que bueno, no sé, pues ese es mi mensaje. Yo soy una mujer de familia. Bueno, y ahora yo quiero enviarle mi mensaje a usted, Teresa, agradecerle por
todos los años que usted estuvo en Ecuavisa. Yo quisiera que regrese, verla nuevamente en pantalla, por todo ese tiempo que usted dedicó, por esos buenos mensajes, por el programa Rinconcito, por el programa de Bernard Fuller, por estar junto a don Alfonso, por todas esas noticias, sobre todo con credibilidad y con respeto. Eso es lo que yo más admiro de usted, Teresa. Este programa realmente nació para eso, para que los ciudadanos saquen sus conclusiones gracias a los testimonios, a las entrevistas que yo le hago a personas como usted. Teresa, este es su programa, siempre las puertas abiertas. Y a ustedes, pues queridos ciudadanos, muchas gracias por seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias a ti.